¿Quién fue Judas? Un hombre. Entre la fe y la traición. Muchos conocen a Judas Iscariote como el apóstol que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Pero, ¿quién era Judas antes de este acto? ¿Qué lo llevó a convertirse en una figura tan controvertida? Hoy exploraremos su vida, sus orígenes y el contexto histórico en el que vivió. La figura de Judas Iscariote. Judas Iscariote, un nombre que evoca inmediatamente una traición inolvidable. En la tradición cristiana, él es el hombre que entregó al Hijo de Dios, un acto que lo marcó para siempre como el traidor más infame de la historia. Sin embargo, la historia de Judas no comienza con ese acto. Antes de ser el apóstol que entregó a Jesús, Judas fue un hombre con aspiraciones, creencias y debilidades. Un hombre inmerso en un contexto histórico y político que moldeó su carácter. Cuando pensamos en Judas, es fácil reducirlo a un villano, una figura plana y sin matices. Sin embargo, los evangelios y los estudios históricos sugieren que Judas era mucho más complejo. Era un ser humano con miedos, ambiciones y una visión del mundo que probablemente chocaba con las enseñanzas de Jesús. Este choque de valores pudo haber sido uno de los elementos clave que lo llevaron a tomar decisiones tan drásticas. Su apellido, Iscariote, se cree que deriva del término hebreo Ish-Keriot, que significa hombre de Keriot. Esto sugiere que Judas provenía de un pequeño pueblo llamado Keriot Hezron, en Judea. Este dato, aunque aparentemente trivial, tiene una gran importancia. Lo convierte en el único apóstol que no era galileo, lo que posiblemente lo hizo sentir como un forastero dentro del círculo íntimo de Jesús. Imaginemos por un momento cómo pudo haber sido para Judas convivir con hombres que compartían una región, una cultura y probablemente una mentalidad distinta a la suya. Este detalle, aunque pequeño, podría haber influido en su relación con los otros apóstoles y, por ende, con el mismo Jesús. Además, el contexto socioeconómico de Judea en esa época podría haber jugado un papel crucial en la forma en que Judas veía su lugar en el mundo. Al provenir de una región distinta, Judas pudo haber sentido la presión de representar su tierra natal, algo que también podría haber contribuido a su sentimiento de aislamiento. El contexto histórico de Judas. Para entender a Judas, debemos entender el mundo en el que vivió. La Judea del siglo I no era un lugar fácil para nadie. Estaba bajo el control del Imperio Romano, y la ocupación generaba tensiones constantes en la población. Los impuestos eran altos, la pobreza estaba extendida, y la esperanza de una liberación divina era uno de los pocos consuelos que tenía el pueblo judío. En este ambiente de opresión, surgieron diferentes grupos religiosos y políticos con posturas variadas sobre cómo lidiar con la ocupación. Los fariseos, que buscaban una vida estrictamente observante de la ley. Los saduceos, quienes colaboraban con los romanos. Los esenios, que se retiraban al desierto en búsqueda de pureza espiritual. Y los celotes, quienes abogaban por la resistencia armada. Algunos historiadores sugieren que Judas podría haber tenido simpatías con los celotes, un grupo radical que soñaba con una rebelión contra Roma. Aunque no hay pruebas concluyentes de esta conexión, es interesante pensar en cómo estas ideas podrían haber influido en su perspectiva. Si Judas era un nacionalista apasionado, pudo haber visto en Jesús la figura de un Mesías que lideraría al pueblo hacia la libertad política y militar. Pero el mensaje de Jesús no era el de una revolución violenta. Era el mensaje de la paz, del perdón y del amor incluso hacia los enemigos. ¿Cómo habría recibido Judas este mensaje? ¿Lo habría interpretado como una debilidad o una traición a las esperanzas del pueblo judío? La desesperación de una Judea ocupada no solo afectaba a Judas, sino a todos los apóstoles. Cada uno de ellos, de una u otra forma, esperaba que Jesús cumpliera el rol del Mesías prometido.
pero la manera en que entendían ese rol variaba. Judas, quizás, tuvo una idea muy específica de lo que Jesús debía hacer, y cuando esa idea no se cumplió, la desilusión pudo haber empezado a germinar en su corazón. El llamado de Judas, a pesar de sus orígenes y posibles inclinaciones políticas, Judas fue llamado por Jesús para ser uno de sus 12 apóstoles. Este hecho plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué Jesús eligió a Judas sabiendo lo que éste haría? Según los evangelios, Jesús tenía conocimiento de la traición que Judas cometería, pero aún así lo incluyó en su círculo más íntimo. ¿Era esto un acto de misericordia? ¿Una oportunidad para que Judas cambiara su destino? ¿O tal vez una parte del plan divino que debía cumplirse? Imaginemos el momento en que Judas recibió el llamado. Tal vez se sintió honrado de ser elegido. Tal vez vio en Jesús la oportunidad de cumplir sus propias esperanzas de liberación, pensando que podría estar siguiendo al líder que traería un cambio radical a Judea. Sin embargo, también es posible que desde el principio Judas tuviera dudas, preguntas y conflictos internos que lo acompañaron a lo largo de su tiempo como apóstol. Judas, como administrador del grupo entre los 12 apóstoles, Judas desempeñaba un papel específico. Era el encargado de la bolsa común, el dinero que el grupo utilizaba para sus necesidades. Este detalle, mencionado en el Evangelio de Juan, ha llevado a muchos a cuestionar su honestidad. Juan 12:6 afirma que Judas era un ladrón que tomaba para sí lo que se echaba en la bolsa. Este versículo ha sido usado como prueba de que Judas era corrupto y motivado por la avaricia. Pero, ¿es esta la única interpretación posible? Es importante considerar que ser el tesorero del grupo no era una tarea menor. Jesús y los apóstoles dependían de esa bolsa para su sustento y para ayudar a los necesitados. Que Jesús confiara esta responsabilidad a Judas sugiere que, al menos inicialmente, Judas tenía cualidades que inspiraban confianza. ¿Qué pudo haber cambiado en su corazón con el tiempo? ¿Fue la tentación de tener acceso al dinero? ¿O fue el peso de las expectativas no cumplidas lo que lo llevó a desviarse de su camino? En un grupo tan diverso como el de los apóstoles, es probable que hubiera tensiones y conflictos. ¿Cómo habría sido la relación de Judas con Pedro, Juan y los demás? ¿Lo veían como un igual o lo consideraban un extraño debido a su origen judeano? Estas dinámicas internas pudieron haber influido en su percepción de sí mismo y en su eventual decisión de traicionar a Jesús. Judas. Entre la traición y la redención. Judas Iscariote, un nombre que evoca traición y deslealtad, se ha convertido en una figura clave dentro de la narrativa cristiana. Su acto de entregar a Jesús por 30 monedas de plata lo marcó para siempre como el apóstol que cayó en desgracia, el traidor que desencadenó los eventos que culminaron en la crucifixión. Sin embargo, la historia de Judas es más compleja de lo que parece. No se limita a ser un simple villano. Es una figura trágica cuya vida, decisiones y remordimientos siguen resonando hasta hoy. Para entender a Judas, es crucial explorar las circunstancias que lo llevaron a su trágico destino. ¿Fue la avaricia su verdadera motivación? ¿O hubo algo más profundo, más humano, que lo llevó a traicionar al hombre al que había seguido como su maestro y guía? La tentación de las monedas de plata. El símbolo más icónico de la traición de Judas son las 30 monedas de plata. Según los evangelios, estas monedas fueron el precio de su deslealtad. Pero, ¿qué llevó a Judas a aceptar esta oferta? ¿Fue simplemente el deseo de riqueza o había algo más detrás de su decisión? Algunos textos, como el Evangelio de Juan, describen a Judas como un ladrón que administraba el dinero del grupo y a menudo lo robaba. Esta imagen de Judas como un hombre codicioso ha perdurado en la tradición cristiana. Sin embargo, otros estudiosos argumentan que su motivación pudo ser más compleja. Es posible que Judas estuviera desilusionado con la misión de Jesús. Como muchos de los seguidores de Jesús,
Probablemente esperaba que el Mesías fuera un líder político que liberaría a Israel del dominio romano. Cuando quedó claro que Jesús no tenía intenciones de liderar una revolución armada, Judas pudo haber sentido que su fe estaba mal dirigida. Si esta teoría es correcta, Judas pudo haber visto la entrega de Jesús como un intento de forzar un desenlace. Tal vez pensó que, al poner a Jesús en manos de las autoridades, éste se vería obligado a demostrar su poder divino. Si este era su plan, fracasó de manera espectacular. En lugar de manifestar su fuerza divina, Jesús aceptó su arresto con resignación, lo que llevó a su juicio y ejecución. El momento en que Judas aceptó las monedas puede ser visto como un punto de no retorno. ¿Qué emociones atravesaron su mente en ese instante? ¿Fue realmente un acto de avaricia o un reflejo de su lucha interna? Las monedas de plata, más que un simple pago, se convirtieron en un símbolo del conflicto humano entre la fe, la duda y las ambiciones personales. La última cena. Una traición anunciada. Uno de los episodios más conmovedores de la relación entre Jesús y Judas tuvo lugar durante la última cena. Este fue un momento cargado de simbolismo, donde Jesús, consciente de lo que estaba por suceder, anunció que uno de sus apóstoles lo traicionaría. La tensión en la habitación debe haber sido palpable. Judas, sabiendo que sus planes ya estaban en marcha, probablemente sintió el peso de la culpa y el temor al ser descubierto. Sin embargo, Jesús no lo condenó públicamente en ese momento. En lugar de ello, realizó un gesto lleno de amor y compasión. Compartió el pan con Judas. En la cultura judía, compartir el pan era un símbolo de confianza y comunidad. Al ofrecerle el pan a Judas, Jesús estaba extendiendo un último acto de misericordia, una oportunidad para que Judas reflexionara y reconsiderara sus acciones. Este acto subraya la naturaleza perdonadora de Jesús y muestra que, incluso frente a la traición, su amor por Judas permaneció intacto. El beso de Judas, señal de traición. La traición de Judas culminó en el huerto de Getsemaní, donde guió a los soldados romanos hasta Jesús. Para identificar a su maestro entre la multitud, Judas utilizó un gesto profundamente simbólico: un beso. En la tradición bíblica, el beso es un signo de afecto y lealtad. Al usar este gesto como señal de traición, Judas convirtió un símbolo de amor en una herramienta de deslealtad. Este acto está cargado de ironía y contradicción, subrayando la complejidad emocional de Judas en ese momento. ¿Qué pasó por la mente de Judas mientras se acercaba a Jesús? ¿Sintió remordimiento en el último segundo? ¿O justificó sus acciones pensando que estaba sirviendo a un propósito mayor? Aunque los evangelios no ofrecen respuestas claras, es evidente que este fue un momento de inmenso conflicto interno para Judas. El arrepentimiento y el trágico final. Tras la captura de Jesús, Judas parece haber tomado plena conciencia de la magnitud de su acto. Según el Evangelio de Mateo, lleno de remordimiento, intentó devolver las monedas de plata a los líderes religiosos, confesando: «He pecado al entregar sangre inocente». Sin embargo, su arrepentimiento fue rechazado. Los sacerdotes, más interesados en sus propios objetivos, descartaron su gesto, dejando a Judas aún más aislado. Incapaz de soportar el peso de su culpa, Judas se quitó la vida. Su muerte no solo marcó el final de su historia, sino también el colapso de un hombre consumido por el remordimiento. La imagen de Judas como un hombre roto, atrapado entre su amor por Jesús y la traición que cometió, lo convierte en una figura trágica en la narrativa cristiana. La redención. ¿Es Judas un caso perdido? A lo largo de los siglos, la figura de Judas ha sido condenada, pero también ha suscitado preguntas sobre la posibilidad de redención. Jesús predicó el amor incondicional y el perdón, incluso para los pecadores. Si esto es cierto,
¿podría Judas haber encontrado misericordia, incluso después de su traición? Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, ofrecen una perspectiva diferente. En este relato, Judas no es un traidor, sino un colaborador que actuó bajo las instrucciones de Jesús para cumplir un plan divino. Aunque este texto no forma parte del canon bíblico, plantea preguntas profundas sobre el papel de Judas en la historia de la salvación. ¿Fue Judas un villano destinado a la condenación o un instrumento en un plan mayor? La respuesta a esta pregunta depende de cómo interpretemos su historia y el mensaje de perdón que Jesús predicó. Judas, ¿héroe trágico o villano? Al final, Judas Iscariote es una figura que encarna las contradicciones humanas, la fe y la duda, la lealtad y la traición, el arrepentimiento y la desesperación. Su historia no solo nos habla de su propio destino, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas. Más que un simple traidor, Judas podría ser visto como un espejo de nuestras propias debilidades. Sus decisiones, aunque condenables, reflejan las complejidades de la condición humana. Redención o condena. La historia de Judas nos recuerda que todos enfrentamos momentos de debilidad. La forma en que respondemos a estos momentos define quiénes somos. ¿Es Judas un símbolo de condena o una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones? En última instancia, Judas nos deja con preguntas que resuenan a lo largo del tiempo. ¿Podemos perdonar lo imperdonable? ¿Podemos encontrar redención en medio de nuestras propias traiciones? Y, sobre todo, ¿cómo enfrentamos nuestras luchas internas entre el bien y el mal? Judas Iscariote sigue siendo una figura fascinante, cuya vida y decisiones ofrecen una ventana a las complejidades del alma humana. Su historia, aunque trágica, es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la reflexión, el aprendizaje y quizás la redención. Judas Iscariote no solo dejó una huella indeleble en la narrativa bíblica, sino que su figura trascendió las Escrituras para convertirse en un símbolo universal de traición. Su nombre y su historia han inspirado reflexiones teológicas, obras literarias, musicales e incluso han influido en la psicología y en la percepción cultural del bien y del mal. Pero, ¿cómo ha evolucionado su legado a lo largo del tiempo y qué nos enseña sobre la condición humana? Judas en la teología, ¿destinado a traicionar? Una de las grandes preguntas teológicas que surgen sobre Judas es si fue realmente un actor con libre albedrío o una pieza necesaria en el plan divino de la salvación. Según la doctrina cristiana, la crucifixión de Jesús fue esencial para la redención de la humanidad. Esto lleva a una paradoja. Si Judas fue el catalizador de este evento crucial, ¿debe ser condenado o agradecido? En la visión predestinacionista, Judas habría sido un instrumento de Dios, cuyo papel ya estaba predefinido. Sin embargo, esto plantea un dilema moral. ¿Es justo culparlo por cumplir con un destino del que no podía escapar? ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios amoroso con el aparente sacrificio de un alma para cumplir un propósito mayor? Por otro lado, la perspectiva del libre albedrío sostiene que Judas tomó una decisión consciente y moralmente reprobable. Desde esta óptica, aunque sus acciones llevaron a un bien mayor, él sigue siendo responsable de su traición. Estos debates no solo han influido en la teología cristiana, sino que también han planteado preguntas más amplias sobre el destino, la moralidad y la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal. La humanización de Judas en la literatura y el arte. A lo largo de los siglos, la figura de Judas ha sido reinterpretada en diversas obras literarias y artísticas. Mientras que los evangelios lo presentan como un traidor condenado, muchos autores y artistas han explorado su humanidad, mostrando a Judas como un hombre complejo y atormentado.
En la Divina Comedia de Dante Alighieri, Judas ocupa el nivel más bajo del infierno, siendo devorado eternamente por una de las 3 bocas de Lucifer. Esta imagen refuerza la idea de que la traición es uno de los peores pecados concebibles. Sin embargo, en otras obras, como el Evangelio según Judas de Jeffrey Archer, o incluso en la literatura moderna, se le muestra como un personaje más matizado. Estas interpretaciones buscan comprender sus motivaciones y mostrar que, al igual que cualquier ser humano, Judas era capaz de arrepentimiento y duda. En la música, el famoso musical Jesucristo Superstar de Andrew Lloyd Webber presenta a Judas como un hombre atrapado entre su amor por Jesús y sus propias dudas sobre la misión del Mesías. Esta versión humaniza a Judas, destacando sus conflictos internos y mostrando que su traición no fue un acto simple de maldad, sino el resultado de una lucha emocional profunda. El arquetipo de Judas en la psicología humana. Desde un punto de vista psicológico, Judas puede ser visto como un arquetipo que representa la capacidad humana para la traición. Todos, en algún momento, enfrentamos tentaciones que ponen a prueba nuestra lealtad y principios. La figura de Judas nos recuerda las consecuencias de ceder a esas tentaciones y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias debilidades. El remordimiento de Judas, que lo llevó a tomar su propia vida, también subraya la importancia de la redención y el perdón. Su incapacidad para buscar el perdón de Dios y de sí mismo nos muestra el peligro de ser consumidos por la culpa. En este sentido, Judas no solo es un símbolo de traición, sino también de la lucha interna que todos enfrentamos entre la culpa y la esperanza de redención. El impacto cultural. Judas como símbolo universal. Más allá de su contexto bíblico, Judas se ha convertido en un símbolo universal de deslealtad y traición. Su nombre es sinónimo de alguien que traiciona a quienes confían en él, y esta asociación ha perdurado durante milenios. Pero este simbolismo va más allá de lo negativo. También nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana. En muchas culturas, Judas es un recordatorio de cómo las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias duraderas, no solo para uno mismo, sino también para los demás. Su historia nos enseña que la confianza es un regalo precioso, y que traicionarla puede llevar a un aislamiento y remordimiento difíciles de superar. En algunos países, como México, la figura de Judas se utiliza en tradiciones populares como la quema de Judas, una celebración que mezcla la condena de la traición con un acto de catarsis colectiva. Durante estas festividades, se queman figuras que representan a Judas, como una forma simbólica de purgar el mal y empezar de nuevo. La redención final, un debate sin fin. Aunque la narrativa tradicional condena a Judas, algunos teólogos y pensadores modernos han planteado la posibilidad de su redención. Si Jesús predicó el amor incondicional y el perdón, ¿podría este perdón extenderse también a Judas? En el Evangelio de Lucas, Jesús pide perdón por quienes lo crucificaron, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Si este perdón se extiende a los soldados romanos y a los líderes religiosos, ¿por qué no a Judas? El poeta y teólogo británico George MacDonald escribió: «Si hay un ser humano que necesita más el amor de Dios, ese es Judas». Esta perspectiva sugiere que el amor divino es lo suficientemente grande como para abarcar incluso a los que han cometido los peores actos. Reflexión. Judas y nosotros. La figura de Judas nos confronta con preguntas difíciles sobre la naturaleza humana. Todos enfrentamos momentos de tentación, duda y error. La historia de Judas nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también que la redención es posible si estamos dispuestos a buscarla. Al reflexionar sobre Judas, no solo vemos a un hombre que traicionó a su maestro, sino también a un espejo de nuestras propias luchas internas.
¿Cómo respondemos cuando enfrentamos tentaciones similares? ¿Buscamos la redención o nos dejamos consumir por la culpa? Judas, en última instancia, es más que un traidor. Es un símbolo de la lucha humana por encontrar sentido, redención y paz en un mundo lleno de contradicciones.